Me presento entonces. Como decía Carolina, yo trabajo junto con ella en el Centro de Enseñanza y Aprendizaje y hoy día les voy a presentar una capacitación, pero en realidad la idea es que, si bien voy a presentar hartas cosas relacionadas con contenido principalmente, la idea es que ustedes igual vayan dejando sus preguntas a través del chat y en algún momento yo me voy a detener para poder ir respondiéndolas. Es probable que no alcancemos a responder todas las preguntas, pero vamos a tratar de responderlas. Y lo importante es que queden en el chat para poder también responderles más adelante, o si ustedes quieren contactarse directamente conmigo por alguna inquietud que les quede con respecto a la capacitación de hoy, lo pueden hacer también a través de mi correo. Entonces le voy a pedir ahí a Carolina si puede después escribir en el chat mi correo para que los chiquillos, las chiquillas que están acá presentes puedan comunicarse conmigo en caso de que lo requieran. También comentarles que la capacitación de hoy día se va a dividir principalmente en 3 momentos. En el principio vamos a presentar, dar un poco de contexto con respecto a la importancia de la escritura en la universidad, de la escritura académica. Luego de eso vamos a presentar algunos textos que son los que con mayor frecuencia se presentan o se solicitan dentro del contexto universitario, al menos en FEN. Y luego de eso les voy a presentar una propuesta con respecto a cómo ustedes pudieran usar una estrategia que les ayude a organizar estos textos. Ahora, si estamos hablando de organización de texto y de lo que se pide con mayor frecuencia, diría que entre ellos estarían los ensayos y las columnas de opinión. Pero antes de partir, para poder saber la opinión de ustedes, me gustaría que respondieran a través del chat la siguiente pregunta. Ya, la voy a escribir yo ahora. ¿Cuáles textos son los más solicitados en la universidad? O en FEN lo voy a poner. En FEN. Entonces ahí yo acabo de dejar la pregunta en el chat y les voy a pedir que vayan escribiendo su respuesta, porque la idea es que todos vayan participando y vayan interactuando en este momento. Ya aparecen los ensayos, los informes, columnas de opinión, columnas, ensayos, ya. Lo que se repite constantemente entonces son los ensayos y las columnas de opinión. Bueno, por eso mismo resulta que hoy día les traje preparado 2 estrategias para que puedan aplicar relacionadas con cómo escribir una columna y cómo escribir un ensayo. Ahora, si hay algún otro tipo de texto que se solicite y que deseen tener mayor información, vamos a ver si es que alcanzamos en este ratito a responder algunas preguntas con respecto a otro tipo de texto, pero nos vamos a centrar principalmente en los ensayos y en las columnas de opinión. ¿Ah? Ruth, Dígame. los otros textos que aparecen es informes y resúmenes, Ya. para tenerlo en consideración hacia el final de la presentación. Ya, muchas gracias, Carolina. Bueno, cuando dicen informes, tal vez me gustaría que especificaran un poquito a qué tipo de informes se refieren, ¿ya? Porque hay distintos tipos de informes, si pudieran especificarlo. ¿Y cuál era el otro texto que me mencionaste, Carolina? Resúmenes. Los resúmenes, ya. Lo vamos a considerar también y creo que igual les va a quedar un poquito más claro cuando hablemos sobre el ensayo, porque también dentro del ensayo también hay que, y de la columna de opinión también, tenemos que considerar al final del texto hacer un breve resumen de lo que se presentó. Entonces por ahí tal vez puedan haber algunas pistas un poco más generales, pero que les permite hacer un resumen de un texto. Los objetivos del taller de hoy son conocer los pasos esenciales para escribir un ensayo, identificar también los elementos característicos de una columna de opinión. Ahora, la finalidad de esto es que ustedes puedan escribir sus propios textos a partir de estas consideraciones. ¿Qué debo considerar al escribir un texto académico? Ya, aquí no sé por qué aparece entrecortado la diapo, pero ahí sí. Importante, chiquillos y chiquillas, que consideremos varias cosas, pero una de las más importantes y por la que quiero partir es que ustedes tomen conciencia del rol de comunicadores que ustedes asumen al momento de escribir un texto. O sea, no es solo escribir por escribir o informar por informar, sino que ustedes están teniendo una postura, están asumiendo un rol, porque están comunicando. Y para comunicar yo tengo que tener presente qué es lo que yo voy a comunicar, qué es lo que quiero transmitir y cómo lo voy a transmitir también. Porque si es que ustedes transmiten el mensaje de una forma
que no es la más apropiada, lo que puede ocurrir es que el receptor entienda otra cosa, no lo que usted le está queriendo transmitir. Entonces yo creo que dentro de lo más importante es hacernos conscientes de nuestro rol como comunicadores al momento de escribir un texto, porque estamos enviando un mensaje. Así que es un rol muy importante que no hay que olvidar, no hay que perder ese foco, y antes de sentarme a escribir y a pensar en lo que quiero escribir incluso, yo debo pensar que yo soy un comunicador y que a través de este texto yo voy a entregar un mensaje que creo que es importante y que lo quiero validar porque es mi punto de vista, porque creo que así debe ser. Por lo tanto, hay un montón de situaciones que ustedes piensan y que ustedes quieren dar a conocer, pero necesitan tener claridad con respecto a cómo lo voy a hacer. Ahora, si hablamos de una columna de opinión, por ejemplo, yo escribí el concepto de representante de un colectivo. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes escriben una columna de opinión? Ustedes están pensando desde antes de escribirla, o deberían pensar desde antes de escribirla, ¿en qué medio yo voy a publicar esta columna de opinión? Aunque no la publique, aunque sea un texto que es para presentar en alguna cátedra, también hay que pensar, lo voy a presentar en esta cátedra, el profesor ha hablado con respecto, o la profesora ha hablado con respecto a estos temas, por lo tanto, y el profesor tiene tal postura con respecto a este tema, por lo tanto, ver cómo yo puedo alinearme con, si quiero, por supuesto, porque hay la subjetividad de por medio siempre, cómo me voy a alinear con esa postura o cómo voy a ir contra esa postura, planteando otra idea. Entonces es importante que ustedes también visualicen que frente a la escritura de un texto que involucra aplicación o que involucra que muchas otras personas puedan leerlo, ustedes van a estar representando también una idea, van a representar un colectivo en la medida que ese texto se publique, por ejemplo, en el Mercurio. Si usted hace una columna de opinión para el Mercurio, en ninguno de los casos, dicha columna, por ejemplo, podría ser la misma a publicar en un medio como The Clinic, por dar un ejemplo. Entonces es importante que ustedes puedan visualizar eso. Ahora, de ahí también surge el concepto de censura o autocensura desde el periodismo, ¿no? Porque si tú estás trabajando en un medio que no tiene nada que ver con tu forma de pensar, tienes que autocensurarte y responder a lo que ese medio dice. Ahora, ¿por qué les estoy comentando esto? Porque siempre hay una intención comunicativa detrás de lo que yo quiero decir. ¿Ya? ¿Por qué yo comunico? Quiero comunicar porque quiero convencer con respecto a algo. Voy a hacer un ensayo porque quiero hablar acerca del, por ejemplo, del veganismo, como si todos fuéramos veganos podríamos mejorar esta sociedad, y además voy a tener argumentos consistentes relacionados con mi disciplina, con respecto a un plan o un proyecto que yo tengo en mente para poder mejorar o avanzar en este tipo de temas en nuestro país. Entonces, hay una intención comunicativa siempre. Entonces, es importante, que puede sonar como de autoconocimiento un poco, pero es así. Hay que hacer un poco lo que uno quiere transmitir, porque partimos de que este tipo de textos parten de una subjetividad, y esa subjetividad es la tuya, es la que tú quieres transmitir. También tienes que pensar en el público objetivo. ¿Qué pasa con el público objetivo? Si tú piensas que tu público objetivo solamente es el profesor o la profesora de la asignatura, es probable que solamente escribas pensando en ese profesor o en esa profesora. Ahora, si tú escribes un texto considerando que hay muchas personas que van a leer ese texto y que tú quieres convencer o persuadir o quieres simplemente plantear un punto de vista distinto, entonces ahí es importante que consideres a qué público quiero llegar y cómo voy a llegar a ese público. Hay una estrategia detrás. Importante también el contexto social, el contexto histórico que estamos viviendo. No es lo mismo que se plantean hoy en día, por ejemplo, en un ensayo, no sé, por ejemplo, el sistema de salud en Chile y su estrategia en este momento, a que ustedes hubieran hablado acerca del sistema de salud en Chile 2 años atrás, o que lo hablen de aquí a 3 años más. Siempre hay que considerar que el tema que tú elijas va a ir cambiando necesariamente, va a ir cambiando la forma de mirarlo, el enfoque, como tú lo analizas, como tú también quieres comunicar al otro, también va a ir cambiando, porque los términos y los conceptos también van cambiando. Recuerda que el lenguaje, nosotros le damos vida al lenguaje, no es al revés. Nosotros somos los que utilizamos los conceptos, nosotros somos los que nos valemos de los argumentos que creemos necesarios para poder construir nuestra propia idea, y lo materializamos a través de la escritura. ¿Ya? Pero primero, antes que eso, está el pensamiento, está también la relación entre las personas, cómo se está construyendo el contexto social y todo eso. O cómo se construye día a día.
esta sería la primera parte de la clase donde hice una pequeña introducción con respecto a cómo nosotros podemos, cómo nos tenemos que mirar al momento de escribir un texto. ¿Hay alguna duda al respecto? Antes de decir algo. Si quieren las pueden dejar por el chat, pueden activar su micrófono. Sería ideal también para mí que ojalá pudieran activar sus cámaras, porque la verdad es que no veo a nadie y yo no quiero asumir que o sea, me gustaría verles por lo menos un par de minutitos que conectan sus pantallas y después si quieren las desactivan, pero sus cámaras, perdón. Después si quieren las desactivan, pero para por lo menos poder verlos y verlas por un momento. Todavía no veo a nadie, así que sería ideal que alguien pudiera conectar sus cámaras. Ya, hay algunos que tienen fotos, pero todavía no veo ninguna cámara activa. Ya en un ratito más les voy a hacer preguntas directas, así que necesito por favor, chiquillos y chiquillas, que las personas que están sin cámara me avisen para poder, para yo saberlo, ¿ya? Porque porque sé que de pronto ahí se están conectando varios. Muy bien, muchas gracias chiquillos, chiquillas. Ahí está la Florencia, Alan, no sé quién más vi por ahí. Ignacio, es súper importante, chiquillos y chiquillas, que ustedes cada cierto momento se conecten a través de la cámara porque eso genera sensación de presencialidad. Eso también es un tips que a ustedes les sirve para poder tener una mejor interacción con sus profesores. Claro, yo no les estoy haciendo una capacitación, no me van a ver más, pero en el momento que ustedes estén trabajando con sus profesores, es importante también que consideren este punto que les estoy señalando. Ya, muchas gracias a las personas que se conectaron, si quieren siguen conectados con la cámara, si no la pueden apagar, como ustedes quieran. Muchas gracias. Listo, preguntas por ahora parece que no hay. Sigamos, entonces. ¿Qué debo considerar al momento de escribir un texto académico? El escribir un texto académico tiene momentos. ¿Ya? No es que usted llegue y se siente y se ponga a escribir. No, hay momentos para escribir. Entonces, el momento que deben considerar siempre es que el momento de antes de escribir existe, es real y tiene que estar. ¿Ya? Usted no puede sentarse a escribir y esperar a que le bajen las ideas por arte de magia. Usted tiene que pensar primero. Entonces, antes de escribir, tú tienes que pensar, conocer el tipo de texto que quieres desarrollar, primero que todo, conocer sus características, conocer también qué condiciones tienes para hacerlo, ¿ya? Porque si te involucra una investigación gigante, una investigación que no está en tus manos, tal vez poder acceder a algún tipo de texto, tienes que empezar a averiguar cómo me consigo este texto, dónde voy, a quién le pregunto, estará en la biblioteca de la universidad, y empezar a indagar en cómo tú puedes recopilar información para tu trabajo. Una vez que recopiles la información, entonces comienzas a leer, logras comprender bien todo lo que está relacionado con tu tema, y luego, una vez que investigas y que lees y que te sientas a pensar y que dices, yo quiero hacer mi ensayo sobre la nueva normalidad, porque según le dijo el gobierno, nosotros tenemos una nueva normalidad, y quiero analizar respecto a qué se refiere este concepto de nueva normalidad. Entonces ustedes piensan a pensar ya en el concepto y empiezan a generar un montón de ideas, y a raíz de esas ideas, entonces ustedes van buscando los lugares donde ustedes creen que pueden encontrar la información. Una vez que ustedes encuentran toda la información y la leen, lo que ustedes hacen es identificar el foco. ¿Cuál es la idea central que quiero transmitir? Porque no es lo mismo decir la nueva normalidad a decir la nueva normalidad es un concepto no apropiado, por ejemplo, o apropiado en este contexto de pandemia. ¿Ya? Ahí yo estoy desarrollando ya, dándole un foco a lo que yo quiero decir, dándole una postura a lo que yo quiero transmitir. Pero si yo solamente presento el tema central o el título y no digo nada y no no le aplico subjetividad o juicio de valor a lo que yo estoy diciendo, entonces no voy a poder seguir el foco de mi trabajo. Identifica también qué intención tienes tú al momento de escribir tu texto. ¿Tú quieres convencer al otro, quieres persuadir al otro, quieres informar principalmente, quieres entretener, quieres educar? ¿Cuál es tu intención? Ahora, si estamos hablando de columnas de opinión y de ensayos, lógicamente y evidentemente la intención siempre va a ser querer argumentar para convencer a alguien con respecto a tu tema o con respecto a la tesis que tú tienes. Aquí les dejo si quieren tomar un pantallazo, porque no voy a alcanzar, me habría gustado reproducir este video, no es tan extenso, pero creo que no alcanzo, así que si quieren pueden tomar un pantallazo ahí con el celular. Ahí hay un material que es muy bueno, que les va a servir
para indagar un poquito más con respecto a este tema, ¿ya? Digamos. Entonces nos vamos a detener primero en el ensayo, como les decía, y luego en la columna de opinión. Estábamos diciendo entonces que, en términos generales, que para escribir un texto de características académicas, nosotros tenemos que primero sentarnos a pensar. Eso es lo primero, antes que todo. Antes de decir voy a hacer un ensayo o voy a hacer una columna, yo me siento a pensar lo que tengo que hacer, qué medios son los que dispongo para hacer esto y cómo voy a acceder a todo este material que necesito. Luego de eso yo digo ya, entonces como yo voy a hacer un ensayo, tengo que comprender las características del ensayo. ¿Ya? Y el ensayo académico, claramente lo que es o lo que tiene en consideración siempre es que es una dimensión argumentativa. Es decir, tú expones el análisis de una problemática a partir de haber consultado distintas fuentes, porque tienes que respaldar todo lo que tú dices, y esto se vincula también con posicionamientos teóricos o con fuentes específicas, o puedes también vincularlo con opiniones de expertos en la materia, puedes también utilizar entrevistas, incluso puedes entrevistar a alguien con respecto a algo y después eso también lo puedes escribir dentro de tu texto, citándolo correctamente, lo puedes hacer, entonces no sería plagio tampoco, porque también se puede incluir dentro de los textos de corte académico, puedes incluir entrevistas, incluso en la norma APA puedes citar las entrevistas, que también les voy a mostrar después si alcanzamos un resumen de cómo citar en APA. Entonces, por otro lado, importante, les pregunto a ustedes ahora y les pido que me respondan rápidamente a través del chat. ¿Qué tipo de registro creen ustedes? Cuando hablo de registro, estoy hablando acerca de la forma como yo voy a ir escribiendo, ¿cierto? La escritura. ¿Qué registro yo debo utilizar al momento de escribir un ensayo de tipo académico? Yo estoy aquí atenta a sus respuestas. Se equivoca, no importa. Escriba lo que usted piense. O si no se acuerda lo que es registro, dígame. No recuerdo qué es un registro. Pero pregúnteme para yo saber. Muy bien, formal. ¿Ya? Sigan respondiendo a los demás. No sé si está bien o no. Vamos a esperar a ver lo que dicen todos y todas. Hasta el momento 3 dice formal. Pero formal no está muy segura porque le puso ahí unos signos de interrogación. Así que no sabe si es así o no es así. Ya, ahí alguien agregó otro elemento, oculto formal. Igual depende de la posición del ensayo. Técnico. Claro. Vamos, sigan aportando. Yo mientras tanto voy a ir respondiendo todo lo que me están diciendo. Chiquillos y chiquillas, tienen toda la razón. En primer lugar, el vocabulario tiene que ser, el registro tiene que ser un vocabulario formal y también culto formal. Ahora, como dice por ahí alguien que en forma muy asertiva lo dice, igual depende de la posición del ensayo. Claro que sí, porque si tú vas a escribir un ensayo, por ejemplo, sobre las tribus urbanas o sobre, supongamos que escribes un ensayo sobre el COA, que el COA nació en Chile por tal y tales motivos. Obviamente dentro de tu ensayo vas a presentar términos que no son para nada reconocidos o identificados como formales. Entonces siempre van a depender de lo que tú quieras transmitir a través del texto. Ahora, depende del tema que tú quieres transmitir y cómo presenta la información, pero de todas formas siempre tiene un carácter de formalidad. Ya siempre tiene un carácter de formalidad. Si tú quieres citar o hablar acerca del COA y que cómo se habla este lenguaje, dónde nació y los términos más conocidos, tienes que claramente citar y anunciar de dónde tú sacaste esa información. ¿Ya? Ahora, dice dependiendo de su grado de formalidad. Ya, cuando hablan de depender de su grado de formalidad, yo aquí quiero comentar algo. Es importante que, yo sé que ustedes saben o les han enseñado que existen distintos tipos de ensayos. Yo me estoy centrando en el ensayo de carácter más académico, que es a lo que ustedes les piden en el FEN. Pero claramente existen ensayos que son de tipo literarios. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes pueden hacer un ensayo más literario donde puedan divagar mucho o pensar mucho con respecto a la violencia de género, por ejemplo, y hablar de cómo el lenguaje debiera transformarse y formalizarse, como, por ejemplo, palabras como todes debiera ser formalizada y ser aceptado por la Real Academia de la Lengua Española,
y ustedes podrían irse en ese temas más profundos y filosóficos, pero en este caso, les aclaro, en el caso de Zen, lo que se pide por lo general son textos que tienen que ver voy a seguir avanzando acá, que tienen que ver como en un carácter académico, ¿ya? Por lo tanto, no entraría ese tipo de concepto. Ahora, si ustedes lo mencionan, por ejemplo, hay una compañera o compañero dice, el término cuico viene del coa, ¿no? No estoy segura, me pillaste. No te sabría decir si sí o si no. Pero creo que no tiene más que ver con las palabras que, así como ahora, por ejemplo, se usa, no sé, chanta, por decirte alguna cosa, chanta, son palabras que nacen a raíz de la cultura popular y de cómo la gente se relaciona entre sí. Hay otros términos que nacen en un contexto determinado, y el tema de los cuicos también tiene que ver con la variedad del lenguaje, de cómo el lenguaje va cambiando y cómo yo estoy dando distintas formas. Por ejemplo, me estoy tratando de acordar cómo era en la década de los 80, que me acuerdo que se escuchaba mucho, que cuico, no cuico, sino que, no sé si alguien se acuerda, alguien ha escuchado, eh, paltones, algo así. Pero el tema es que el lenguaje va cambiando. Por ejemplo, antes los negocios se llamaban negocios, se llamaban pulpería, hoy día se llama mini market. Entonces el lenguaje va mutando, ¿ya? Va mutando. Entonces la idea es que ustedes también se apropien de conceptos, pero dependiendo, no está mal utilizar conceptos que tal vez no son tan formales, pero sí lo importante es darle un contexto, es decir, por qué estoy nombrando ese concepto, para qué lo estoy nombrando, ¿ya? Hay una compañera, muchas gracias, añadió un comentario y dice que cuico viene del quechua, ¿ya? Ya, pero no voy a seguir respondiéndole los comentarios por ahora porque tengo que avanzar, ¿ya? Después, si quieren, nos vamos a tratar de leer y ahí construimos entre todas las ideas que nos faltan. Ya, bueno, ¿cómo hago yo para empezar a escribir mi ensayo? Acá dice no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí es necesario pensar todo lo que se dice, claro, porque si tú llegas y hablas y hablas y hablas y hablas y no te detienes a reflexionar, entonces en un momento ocurre que se te enredan todas las ideas y no puedes seguir un hilo conductor. Entonces eso es lo que nos puede pasar en la escritura. De hecho, por eso la escritura es un proceso mucho más elaborado que el libre pensamiento, porque el pensamiento es libre, nadie te lo controla, tú sabes lo que piensas, tú sabes cómo lo estás pensando, y el tema después cuando tú lo dices, claro, ahí te puede quedar la embarrada, ¿cierto? Porque tú vas a decir algo que a lo mejor no quisiste decir o se interpretó de otra forma, y ahora si lo llevas a la escritura, también puede pasar lo mismo, pero resulta que ya pasó por todos estos procesos, pasó por el proceso del pensamiento, pasó del proceso de cómo lo dije, y luego recién yo lo escribo. Por lo tanto, cuando hablamos de escribir un ensayo, escribir un texto, es un proceso mucho más elaborado del pensamiento. En cuanto a cómo comenzar a escribir mi ensayo, aquí podemos entrar en detalle más estrategia. Lo primero, como yo les señalaba, ustedes tienen que identificar un tema, tienen que ir activamente para poder recopilar toda la información necesaria, tienen que identificar a qué audiencia va dirigido ese texto. Y aquí, importante, en el caso de ustedes, que son estudiantes, ¿cierto? Importante pensar qué profesor me solicitó el ensayo, qué características me dijo el profe o la profe que quería que el ensayo tuviera, qué temas le interesan al profesor o profesora que yo aborde, cómo el profesor o profesora presenta la idea de mi ensayo o de la columna que quiero presentar. Yo estuve hace unos días, por ejemplo, compartiendo con profesores que estaban solicitando columnas de opinión a sus estudiantes, y en el caso de un profesor me dijo, no, yo creo que los chiquillos solamente presenten argumentos de su postura, de por qué piensan así. En otro caso, resulta que en otra cátedra el profesor dijo, yo quiero que presenten por qué piensan así, pero además necesito que generen propuestas de que si piensan así ya está bien, pero ¿cómo lo hacen para cambiar esta situación? Entonces, cuando yo les digo, identifiquen una audiencia, me estoy refiriendo a que en el contexto de ustedes como estudiantes tienen que ver bien qué es lo que el profe está esperando de ustedes, cuál es la expectativa. Y ahora, si ustedes están de acuerdo o no con esa expectativa, eso ya es otro tema. Pueden haber casos en los cuales ustedes puedan llevarlo a diálogo también con el profesor o la profesora, porque de pronto los profesores no miran a lo mejor algunos elementos que ustedes están mirando. Es importante también que ustedes como aprendices activos también puedan generar este tipo de debates dentro del aula, o enviarle un correo al profe, o preguntar si tienen dudas, pero no quedarse con la duda, porque eso es lo peor que pueden hacer.
Entonces, identifiquen la audiencia. Ahora, como estudiantes, esa es la forma. Después, cuando ustedes salgan al mundo laboral y sean expertos en lo que están estudiando, ahí obviamente si les piden una columna de opinión, el jefe de ustedes dice, oye, necesito que hagas una columna de opinión con respecto a la recesión de no sé qué cosa. ¿Y dónde se va a publicar? En el diario financiero. Ya. Entonces usted identifica inmediatamente para quién va dirigida esa audiencia y entonces en función de eso tú identificas el tema y ves la forma como va a encaminar ese tema. Por último, acota y pone la idea central. ¿Se dan cuenta, chiquillos y chiquillas, que pasamos por todo un proceso? Identificar el tema, leer activamente, identificar a la audiencia, y después de eso recién voy a pulir la idea central, pero a partir de todos los procesos que yo seguí antes. ¿Ya? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Ninguna? Hay una duda planteada, se va a plantear en el chat ahora. ¿Ya? ¿Ok? ¿Lo escuchamos? Sí, habilita el micrófono, por favor. Hola, es que yo tenía una La... duda. Es con el ensayo primero. Sí que el ensayo es como subjetivo y también tiene que tener aspectos como de argumentos así tipo objetivos, pero qué tan cómo tienen que ir las proporciones? ¿Qué tan objetivo o subjetivo tiene que ir? O también depende de lo que me... Y lo otro, si también tengo que leer y buscar información, ¿qué método sirve para identificar cuando la información es falsa? Para no caer en el uso de mala información. Ya, voy a partir respondiéndote la última pregunta. Las fuentes tienen que ser fidedignas, tienen que ser confiables. Y entonces, si tú accedes a fuentes que son fidedignas y confiables, no existe la posibilidad prácticamente de que haya una información falsa. Y entonces, para eso tienes que acudir a medios de comunicación oficiales o tienes que acudir, por ejemplo, a textos de investigación como papers o como publicaciones académicas, ya porque toda esa información está respaldada y está validada. ¿Ya? Entonces, tienes que acudir en primer lugar a fuentes fidedignas y confiables. No puedes confiar, por ejemplo, en lo que se publica en Facebook o en las redes sociales o lo que aparece en Wikipedia. Son fuentes que no son confiables en ninguno de los casos. Y la primera pregunta era sobre objetividad y subjetividad. Primero, explicarles, chiquillas y chiquillas, yo agradezco tu pregunta porque es súper interesante analizarlo siempre esto. La subjetividad está siempre. Desde el momento que tú piensas, voy a hablar del COVID-19 o voy a hablar de la violencia de género o voy a hablar de los niños que no pueden estudiar en este contexto porque no están habilitadas las aulas virtuales para estudiantes de enseñanza básica. Desde el momento que tú seleccionas y dices, tengo estos tres temas, ya, me quedo con este, tú inmediatamente estás aplicando la subjetividad porque tú estás decidiendo. ¿Ya? Entonces, la subjetividad está siempre. Esto de que hay que ser objetivos es prácticamente yo lo llamaría como una utopía, porque en realidad esto es 100% objetivo, es prácticamente imposible. No es posible. Somos seres humanos, tenemos derecho a pensar, tenemos formas distintas de ver la vida, entonces imposible que no haya subjetividad en un texto. Ahora, ¿qué es lo que sí yo puedo agregar? Está tu subjetividad, pero tu subjetividad tiene que estar respaldada por argumentos que sean confiables, que sean fidedignos, como bien señalabas tú, y además de eso, que sean coherentes. Claro, porque si tú vas a decir que en Chile, por ejemplo, no hay violencia de género, y esa va a ser tu tesis, no sé cómo en realidad tú podrías comprobar eso, o no sé qué fuentes pudieras utilizar para corroborar eso. ¿Ya? Entonces también hay que pensar, cuando yo pienso en un tema, y decir, ¿puedo argumentar con respecto a esto? ¿Existen fuentes confiables o estadísticas que me permitan argumentar esto que yo pienso? Entonces puede ser que en ese proceso de pensar en un tema, también te des cuenta que a lo mejor lo que yo estaba pensando era una fantasía y no era tan real, por ejemplo. ¿Ya? O puede ser que en ese proceso que tú estás pensando te des cuenta que, uy, y yo pensé que era idea mía, y resulta que hay un montón de estudios que avalan lo que yo estoy diciendo. Entonces, por eso es que es tan importante el proceso de reflexión previa y de ver qué tan viable es el tema que voy a tratar, qué tan real es lo que voy a hablar. Ahora, es distinto a decir si tú estás de acuerdo o no con la participación, no sé, por darte un ejemplo, si tú estás de acuerdo o no con que
hayan partidos políticos que sean solo de mujeres. Ese es un tema polémico y debatible, ¿ya? Hay temas que son debatibles y temas que no son debatibles, ¿ya? Hay temas que tú puedes debatir, que tú puedes decir, sobre este tema es polémico y yo puedo tener miles y miles de ideas distintas con respecto a este tema y todas son válidas y yo voy a tener que tratar de convencer al resto de lo que yo quiero decir, ¿ya? Pero hay temas que nunca van a tener esa opción, ¿ya? Por ejemplo, no quiero dar ejemplos tan drásticos, pero de pronto aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con, no sé, con violación a los derechos humanos, tú dices, hay que matar a todos los extranjeros que están en nuestro país, supongamos. O sea, ustedes me van a mirar mensajes, van a decir que estamos hablando, esta mujer está loca, ¿cómo se le ocurre? O sea, hay temas que realmente no generan mayor reflexión, ¿ya? Entonces, de pronto tenemos que pensar en cuáles temas son polémicos y cómo yo le puedo dar un sentido a eso, qué idea o qué guía va a estar detrás de lo que yo pienso. ¿Preguntas? ¿No? Sigamos avanzando. Ruti, Te escucho. sumar un comentario en relación a la primera pregunta que se hacía, que ahí es fundamental el tema de la búsqueda de esas fuentes, ¿sí? Para corroborar que son fidedignas, ¿sí? Entonces, ahí es importante, por ejemplo, que hagan uso de las herramientas que existen en biblioteca para hacer búsqueda de información, ¿sí? Porque uno muchas veces se queda solamente, por ejemplo, con Google, ¿sí? Con el buscador o a lo más Google académico, pero la universidad facilita una serie de herramientas donde te permite hacer búsqueda en bases de datos, donde la información ahí es fidedigna porque ha pasado por todo un proceso de participación de la comunidad académica que valida esa información, ¿sí? Yo ahí los y las invito a que participen de la capacitación. Sí, creo que se está dando en este mismo horario, pero va a estar para que la revisen de uso de material de biblioteca, ¿sí? Ahí Gloria también va a estar dando otra información y yo creo que es relevante que miren esos elementos para poder pesquisar esas fuentes fidedignas. Ya, sí, es muy importante lo que dice Carolina, que de esta forma ustedes pueden tener acceso a fuentes fidedignas también y claro, hay que aprovechar las herramientas que nos entrega la universidad, que esa es la idea. Así que gracias, Carolina. También, bueno, con respecto a lo que viene ahora. Una vez que tengas claro entonces la mente, Laura, te doy al tiro la palabra, dame un segundito para explicar esto y te comento, y te doy la palabra. Dice que yo debo organizar las ideas, construir mi argumento, que es lo que ya hemos conversado hasta ahora, revisar lo que has escrito. Ahora, recuerden que yo todavía no entro en el plano de la escritura, simplemente hemos hablado de pensar la escritura, de cómo yo lo voy a escribir, pero una vez que yo pienso y ordeno mis ideas en forma mental, lo que yo hago es empezar a construir los argumentos y a organizarlos. Luego que construyo esos argumentos, que puede ser a través de una estrategia súper sencilla, es que tú tomes, te pongas a escribir en un cuaderno y escribas, no sé, pues, idea principal, después argumento 1, argumento 2, argumento 3, ahora se los voy a mostrar en la diapo que viene. Pero la idea es que después de que tú puedas ir escribiendo esos argumentos, puedas tener la idea central, porque así no te vas a perder nunca del argumento que estás desarrollando en ese párrafo. Porque muchas veces caemos en el error de presentar 3 argumentos juntos en el mismo párrafo, siendo que yo perfectamente los puedo separar y darle profundidad a cada uno de esos argumentos. Entonces, después que yo hago este esqueleto de ideas, lo que yo hago es ahí recién empezar a redactar el texto y hacer mi borrador. Y una vez que yo hago el borrador, entonces lo reviso, lo corrijo, y después de eso lo que tengo que hacer es pasárselo a otra persona que pueda leerlo y que me pueda decir, sí, creo que está bien esto, creo que está mal lo otro, creo que aquí debiera sumar tal cosa, y que te den feedback con respecto a lo que tú escribiste. Es muy importante, chiquillos y chiquillas, que ustedes busquen siempre el feedback, porque por lo general uno tiende a hacer las cosas apurado, rápido, porque lo tengo que entregar mañana y lo enviaste como te quedó. Y eso no es la idea. La idea es que tú puedas, antes de eso,
solicitar que alguien te dé feedback, porque de pronto ocurre que uno se mete tanto en lo que está haciendo que también puede perder el hilo conductor o puede caer en incoherencias. Entonces es importante también que ustedes tengan esa experiencia como escritores y que se permitan y que siempre validen el hecho, como algo muy importante, el hecho de que alguien pueda corregir y mirar tu texto. Acá está la estructura de la que yo les hablaba, acá se las traje como estructura de árbol, se llama, pero ustedes perfectamente lo pudieran hacer en un cuaderno o en un archivo de Word, pudieran ir separando las ideas y colocar, por ejemplo, un recuadro, y en el primer recuadro, idea central. Segundo, tercer y cuarto recuadro, argumentos que van a ir en tu desarrollo. Y después, en forma paralela a ese recuadro, tú puedes ir colocando cuáles son las citas y cuáles son los datos que tú vas a entregar. Si vas a entregar, por ejemplo, opiniones de expertos, si vas a hacer entrevistas para poder construir de mejor forma tus argumentos, si vas a colocar citas o ir a los datos oficiales y fidedignos que, por ejemplo, entrega la universidad a través de la biblioteca. La idea es que ustedes busquen todos los espacios necesarios, toda la estructura necesaria, parta de un esqueleto, ¿ya? Acuérdense que no es llegar y escribir, tiene que haber un esqueleto de ideas, algo principal, y después de eso yo paso a redactar. Ahora sí, le doy la palabra a Laura, creo, que quería hacer una pregunta. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Tenía una duda con el tema de la recopilación de información. Es que, por ejemplo, ¿cómo puedo yo descartar información que sí tiene que ver con el tema, pero no es relevante para escribir mi ensayo? Porque muchas veces, no sé, cuando pasa ya, te dice subraya lo más importante de un texto y al final uno termina subrayando todo, pero realmente no es hay cosas que no son relevantes para al momento de escribir. ¿Cómo puedo yo hacer esa diferencia? ¿O qué preguntas tengo que hacerme para yo poder recopilar lo más importante? Ya, mira, por lo general, las ideas centrales, la estrategia para identificar la idea central de cada párrafo, por ejemplo, es mirar al principio o al final. ¿Ya? No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, si no lo que me estabas preguntando me corriges, pero lo que entendí yo es que cómo yo puedo rescatar la información más importante de un texto. Entonces, para eso, lo que yo tengo que hacer es identificar la idea central del texto, y cada párrafo tiene una idea central. Entonces, cada párrafo tiene la idea central o al principio del texto o al final del texto, ¿ya? Por lo general. Entonces, es importante que puedas identificar la idea central en cada párrafo, y vas a tener claro si la información te sirve o no te sirve, si es pertinente o no para el tema que tú estás desarrollando. No sé si respondí a tu pregunta o... No, sí. ¿Sí? Me quedo más claro, sí. Muchas gracias. Ya, ahora también, la mala noticia es que hay ocasiones en las que la idea central no está explícita y hay que inferir cuál es la idea central. ¿Ya? Ahí es la mala noticia. Pero por lo general, cuando hablamos de textos académicos, sí, la idea central está explícita al principio o al final de cada párrafo. ¿Ya? Por lo general, cuando hablamos de textos más de estilo literario o de estilo como cuentos, novelas, ahí claro, ahí tenemos que a veces sacar inferencias, pero en este caso no. La estrategia sería como mirar la idea central que va a estar al principio del párrafo o al final del párrafo. Ruth, ¿Sí? ahí señalar, por ejemplo, que ahí también tienen que fijarse en la estructura del texto, el tipo de texto que estén revisando. Por ejemplo, si es un paper, esa idea central va a estar sí o sí en el resumen del paper, ¿sí? Y en la conclusión También, sí. ¿sí? Si es un informe, por ejemplo, un informe ejecutivo, probablemente tenga un resumen ejecutivo. En el resumen tiene que estar la idea central, ¿sí? Como de lo principal que se va a hablar en el texto. ¿Sí? Entonces, Claro. ahí también el tipo de texto que estén revisando. Si es un ensayo, en la introducción también se va a presentar esa idea central. Y en la conclusión se va a mencionar, por ejemplo. Hay una pregunta en el chat, Ruti, respecto de si la idea central se refiere a la tesis que tengo que respaldar con los argumentos. Lo que pasa es que siempre va a haber una idea central que va a guiar todo tu texto, pero a su vez cada párrafo va a tener ideas secundarias. Claro, entonces en la introducción tiene que estar tu idea central
y esa idea central tiene que ver con tu tesis, con tu hipótesis que va a guiar tu texto. Tiene que ver, pero a su vez, dentro del desarrollo y de los párrafos que tú redactas en el desarrollo, también cada párrafo también tiene ideas centrales, ¿ya? Que van a respaldar la idea mayor que por la que tú partes, ¿ya? Llamadas por lo general ideas secundarias, ya no ideas centrales, pero si tú analizas, tú tienes la posibilidad de analizar el texto en su globalidad y también tienes la posibilidad de analizar el texto desde su parte mínima de escritura, que serían los párrafos o las oraciones incluso, ¿ya? Pero la idea central, claro, la idea central incluye lo que tú quieres presentar, lo que tú quieres responder y cuál sería tu hipótesis sobre la cual tú vas a trabajar en ese texto. Aquí hay otra estructura que les quiero mencionar, que esta estructura tiene que ver, se las quise mencionar porque tiene que ver también con la modalidad, yo lo asemejo de la modalidad de un debate. Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer un debate, ustedes también van a hacer algo similar a lo que hacen en un ensayo. Ustedes van a ir a defender una idea, una postura, y van a argumentar con respecto a esa postura, pero cuando ustedes van a un debate, ustedes saben que el contrincante, la persona que está del otro lado, va a tener contraargumentos y va a tener ideas para poder opacar lo que yo estoy diciendo o contradecir lo que yo estoy presentando, ¿ya? Entonces, cuando tú hagas un ensayo, también tienes que pensar en tu lector, y que tu lector, a medida que vaya leyendo tu texto, te van a surgir contraargumentos y va a decir, oye, pero ¿por qué me está hablando de que volvamos a la escuela en este contexto? Si no podemos volver a la escuela en este contexto, ¿ya? Entonces ahí el contraargumento inmediatamente, que podría ser ese, tú lo que haces es ponerte antes, ya ser proactivo y decir, bueno, si ese puede ser mi contraargumento, entonces el argumento que yo puedo presentar tiene que ver con que no están las condiciones para que podamos volver a clases, por ejemplo, o para que podamos volver al trabajo, o para que podamos volver a transitar libremente por las calles. ¿Por qué? Porque resulta que la pandemia está en tal periodo de desarrollo o las circunstancias que están ocurriendo apuntan a tal cosa. Entonces, en el fondo lo que yo hago al presentar contraargumentos dentro de mi mismo texto, lo que hago es presentar las razones que podrían contradecirlos también, ¿ya? O sea, en otras palabras, una afirmación, sus argumentos, sus contraargumentos, las razones que lo sustentan, la bibliografía, la conclusión. Entonces, lo que yo hago al explicar el contraargumento es apoyar aún más mi postura, ¿ya? O sea, utilizo el contraargumento para apoyar mi postura inicial. Porque claro, si ustedes se centran en el contraargumento, obviamente ahí no tendría sentido y en el fondo estarían como desdiciéndose de lo que ustedes mismos están argumentando. Y ahí con respecto al árbol argumental, en el punto 2 dice que en todos los casos va a existir un lado positivo y otro negativo, que es lo que yo le estaba diciendo, ¿cierto? El sector positivo presenta argumentos a favor, en cambio el negativo debes considerar para prever lo que pensará el futuro lector, que es lo que yo les decía. Los deben considerar siempre, ya sea redactándolos dentro del ensayo o ya sea también considerándolos como cuáles serían los posibles contraargumentos que pudieran surgir a partir de lo que yo estoy planteando. Aquí está cómo citar en un formato APA. Si quieren, toman un pantallazo ahí, que parece que les vamos a enviar la grabación y el PPT también si lo solicitan. Podrían colocar aquí un pantallazo, porque y lo colocan con su foto preferida, con un corazoncito y todo ahí guardado en el teléfono, porque para que se lo memoricen, ¿ya? Porque muchas veces se cae en plagio solamente por no citar, ¿ya? Entonces ustedes, por ejemplo, pueden citar, bueno, la formalidad ahora en formato APA sexta, me estoy riendo porque hay un compañero que dice que es lo peor el APA, ¿ya? Bueno, pero la verdad es que no es tan difícil. Si ustedes se fijan, miren, fácil, sencillo. Leámoslo juntos. Dice, en el interior del texto, es decir, cuando tú estás escribiendo dentro del texto y mencionas a algo que alguien dijo, entonces tú lo que haces es colocar entre paréntesis dentro del texto el apellido del autor y el año de la publicación, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo citas en la bibliografía? Lo citas
de la forma como aparece ahí, el apellido, nombre, el año, el título de la publicación y también en recuperado de, en caso de, ¿ya? En caso de que sea una cita textual, lo que tienes que hacer, bueno, ahí tenemos otro material que les voy a compartir también, pero en caso de que sea una cita textual se coloca entre comillas y se coloca como aparte y se cita de otra forma. ¿Ya? Eso que depende también de cómo ustedes quieran citar, porque también pueden parafrasear. ¿Ya? Si se parafrasean, también se cita de otra forma. Y ahora, para que alcancemos, porque nos queda muy poquito tiempo, les voy a hablar de la columna de opinión. Yo sé que hay varias dudas, chiquillos y chiquillas, que lamentablemente no, por el tiempo no alcanzamos a responder, pero estoy segura que cuando les enviemos el material les va a quedar más claro. De hecho, tenemos un resumen de cómo citar en APA, que también se los podríamos compartir. ¿Ya? Dice, ¿qué es una columna de opinión? Subir a dentro de los géneros periodísticos de opinión subjetiva, por lo tanto, que es el tema que hemos estado hablando hasta el momento, indica subjetividad y va a depender, la columna de opinión que tú hagas va a depender el enfoque que le des del lugar donde tú publiques la columna. En el caso de ustedes va a depender de lo que el profesor o profesora les solicite. ¿Ya? Ahora, este espacio te da la posibilidad de tener estilos distintos. Hay personas que son más irónicas para hacer sus columnas de opinión, otras que son más concretas, otras que son más de presentar mucho argumento. Entonces, por eso es importante que conozca su audiencia, conozca a quién va dirigido el texto y conozca cuáles son los lineamientos o el encuadre que el profesor o profesora les da, porque yo ya les comenté que en el caso mío estuve trabajando con un profesor que le pedía a los estudiantes que solamente presentaran argumentos a favor o en contra de algo y otro que pedía propuestas de. Entonces es importante que conozcan también todo el contexto antes de empezar a escribir una columna de opinión. Ahora, ¿cuál profe fue ese? Me dicen, no les voy a decir, no les voy a decir, chiquillos, chiquillas, discúlpenme. Lo importante no es eso, lo importante es que ustedes puedan visualizar, que ustedes mismos lo averigüen y le pregunten a sus profesores, ¿ya? Ahora, cuando ustedes preguntan, dice acá, este espacio le hace la incorporación de ciencias estilísticas, después dice, esto les quería comentar. Dice, es un tipo de texto que analiza, interpreta, orienta al público sobre un suceso, ¿ya? Entonces, el texto tiene que necesariamente seguir los pasos de los que hablamos al principio, que ustedes tienen que pensar, que ver cómo le dan un hilo conductor, ¿ya? Y también, importante, es un tipo de comunicación más personal, porque la columna de opinión, a diferencia de la... Linda, disculpa, me estaba preguntando algo antes de seguir avanzando, mientras yo acá conecto mi equipo porque se le está yendo la batería. Ruth, estoy dudas en el chat respecto de normas APA, ¿sí? Para que tú puedas continuar la presentación. Yo muchas gracias, ya. Muchas gracias, Carolina. Súper, gracias, ya. Bueno, entonces les comentaba que en la columna de opinión siempre se va a enmarcar en un estilo personal. Y de hecho hay columnistas incluso, chiquillos y chiquillas, que tienen sus propios blogs porque sus opiniones no caben dentro de un medio de comunicación. Ya no pueden, hay censura de inmediato. Entonces es importante que ustedes también consideren eso. Acá, ¿de dónde proviene su método de razonamiento? Una persona, un columnista tiene que conocer a su público objetivo, que es lo que hablábamos al principio, también debe tener conciencia de que es un comunicador, que es lo que hablábamos al principio también, y que por lo tanto ustedes tienen que aportar a los lectores con datos, información, independientemente de que los lectores puedan estar de acuerdo o no con lo que ustedes plantean, el hecho de que ustedes planteen información relevante, importante y pertinente, siempre va a ser de mucha utilidad para los lectores. Y por supuesto que va a ser distinto publicar, como les decía, en La Cuarta o publicar una columna de opinión en El Mercurio, ¿ya? Son contextos completamente distintos. Ahí hay más información y creo que alcanzamos, quedan 5 minutos, les voy a mostrar un recuadro que ¿lo pueden ver? Contéstenme por el micrófono, por favor, porque no estoy viendo el chat.
¿Pueden ver el recuadro o no? No, no se está viendo Ruth. Ya, entonces les voy a compartir mejor la pantalla. ¿Ahora sí? Todavía no aparece, como que aparece en gris el recuadro, Ya. no el recuadro. Ya. ¿Es una página web que es, Ruth? No, era un texto, así que lo voy a abrir acá del otro lado. Espérenme un segundito. Es que lo tenía en una página web, pero ahora no aparece. Así que mejor lo voy a abrir desde el archivo mismo. Ahora sí debiera aparecer, ¿está? Ahora sí. Ya, ahora sí. Ya, acá por ejemplo, tengo un cuadro muy similar de escritura de ensayo, pero no se los voy a alcanzar a mostrar, creo. Pero este, por ejemplo, el de la columna de opinión. Aquí dice título de tu trabajo. Entonces tú te vas guiando, después de que piensas y que reflexionas y analizas y haces todo eso que yo que te dije que tenían que hacer antes de escribir el texto. Entonces tú empiezas a tener un cuadro que te pueda ayudar a organizar tus ideas. Primero el título de tu trabajo. Por ejemplo, la urgencia de abordar la crisis económica. Después, preguntas de investigación de tu trabajo. ¿Qué medidas urgentes y oportunas debe implementar el gobierno para enfrentar la crisis? Te haces una pregunta de investigación, porque en el fondo lo que tú haces a través de una columna de opinión es responder a una pregunta que tú te haces y a la vez vas entregando argumentos con respecto a eso. La idea central siempre va a estar relacionada con la pregunta de investigación. Por ejemplo, dice el gobierno debe presentar un conjunto de medidas oportunas en forma urgente para enfrentar la crisis económica. Ahí, por ejemplo, yo dejo claro en 2 líneas cuál es la idea central que guiará mi columna. Y eso es lo que preguntaba por ahí un estudiante, que ¿dónde está la idea central? La idea central, primero que todo, tiene que estar súper clara y definida mentalmente, lo tienes que tener claro. Y si no lo tienes del todo claro, lo tienes que redactar hasta que te haga sentido. Ya, sí, esta es mi idea central, así que voy a trabajar en función de esta. Después de eso, importante, ¿cuál es la finalidad con tu texto? ¿Convencer a los receptores del mensaje y además generar propuestas? ¿O convencer solamente a los receptores del mensaje? ¿Ya? Estructura del texto. ¿Sí? En el chat preguntan si la pregunta de la columna va explícita o es solo para guiarse, si va explícita en el texto. Ya, puede ir explícita o puede también solamente escribirse para guiarte. Incluso hay personas que optan por escribir la pregunta de investigación como título del trabajo. Ya, por ejemplo, una columna de opinión perfectamente podría tener como título ¿qué medidas urgentes y oportunas debe implementar el gobierno para enfrentar la crisis? Podría ser perfectamente ese título. ¿Ya? Entonces va a depender, y aquí volvemos a lo que yo les comentaba, que cada columnista tiene su propio estilo. Entonces tal vez el columnista no quiere ser tan explícito en lo que va a presentar, entonces lo presenta de otra forma, ya con un título más breve, tal vez que genere un poquito más de incertidumbre, porque en realidad si tú colocas la urgencia de abordar la crisis económica, solamente tú interpretas como lector que, oh, hay que abordar pronto esto, ¿ya? Pero no te está diciendo, aquí voy a presentar medidas, ya se deben presentar medidas, no está siendo tan explícito, entonces va a depender del estilo que tú tengas como columnista. ¿Ya? Como yo les decía, hay algunos que son más sarcásticos, otros que son más concretos, otros que buscan siempre presentar la evidencia, otros que buscan recuperar información de distintas fuentes y contrastar ideas distintas, entonces va a depender del estilo que tú tengas para escribir tu columna. Hay otra pregunta, Ruth, que es interesante. Rodrigo dice si la finalidad puede ser para informar simplemente. La verdad es que en el caso de la columna de opinión no podría ser informar, porque cuando nosotros hablamos de géneros periodísticos decimos que están los géneros que son, los textos que son para informar y los textos que son para opinar, son 2 líneas distintas. Y dentro de la información estarían los artículos de carácter científico, de investigación, las noticias, los resúmenes, qué sé yo, y dentro de los textos de opinión estarían los ensayos, las columnas de opinión, eso sería completamente incoherente. Ya si tú vas a hacer un texto para informar, entonces lo que tienes que hacer es un informe, no una columna de opinión. No sé si respondí la pregunta, creo que sí. Voy a hablar. La estructura del texto, entonces, tú tienes la introducción, y fíjate acá lo que tienes que considerar en la introducción,
El planteamiento del problema o situación o controversia, lo tienes que tener de inmediato claro. Por ejemplo, acá la idea central de esto era que la crisis sanitaria y económica son extremadamente graves, por tanto, o más que cualquier otra crisis económica que hayamos, tanto o más que cualquier otra que hayamos enfrentado en los últimos 50 años. ¿Ya? Estoy planteando el problema y luego lo que hago es presentar la postura frente al problema. Por ejemplo, acá dice el gobierno 1 despliega un plan acorde a la situación. Y no solo el contenido de las medidas, sino que también su oportunidad. Son cruciales. Entonces yo presento el planteamiento del problema en la introducción y presento la postura que yo tengo frente a ese problema. Y si se fijan, en las columnas de más al lado aparece la fuente de donde yo saco la información. ¿Ya? En términos generales, no está en APA, pero está en términos generales y de dónde voy a sacar la información. Recuerden que esto es antes del borrador. Aquí yo estoy planificando mi escritura. Y lo estoy llevando del pensamiento, lo estoy llevando a la escritura en su etapa inicial. Después de esto, yo hago un borrador, y después del borrador, yo recién ahí termino de reescribir mi texto. O sea, ¿de qué manera se relaciona esta idea con el tema del título de tu columna, que es lo que aparece en el centro? ¿Cuál es la idea de esa pregunta? Que tú no te pierdas, que no sea incoherente tu texto. Porque cada vez que tú vayas mirando esa parte de esta estrategia, te vas a preguntar a ti mismo, bueno, ¿y esto tiene que ver con mi idea central que yo tengo? ¿Dónde? Ah, aquí está mi idea central. Eso te ayuda para no perderte. En el desarrollo, tú lo que presentas es exposición de datos, expresas análisis e interpretaciones, expresas el vínculo que hay entre todos estos textos por medio de la argumentación. O sea, por ejemplo, acá el primer argumento era que hay que proveer ingresos a quienes no pueden trabajar. Si se fijan, aquí de inmediato, ¿cuál sería la finalidad de esta columna de opinión? Porque al principio dice que no se está haciendo lo que se tiene que hacer. Sin embargo, lo que se podría hacer es esto. Entonces, ¿cuál es la finalidad del autor en este texto? ¿Qué busca? ¿Pueden activar su micrófono? Les escucho. En el chat Constanza dice dar sugerencias o convencer. Sí, dar sugerencias, pero más que sugerir, también entregará propuestas. Bueno, para eso tendríamos que leer la columna completa, pero sugiere y entrega argumentos concretos con respecto a cómo se podría hacer algo. Así que gracias a la compañera que respondió, muy bien. Después dice, otra medida, se necesita un programa muy grande de garantías crediticias para el FOGAPE, ¿cierto? Por ejemplo, para las grandes empresas, el FOGAPE, que es el fondo, no sé si escucharon ustedes, pero incluso hace poco, esta columna de hace como 2 semanas atrás, y hace unos días nada más, resulta que el presidente, si no me equivoco, ayer Piñera anunció que se iba a fortalecer el FOGAPE, ya que el Fondo de Garantía de la Pequeña y la Mediana Empresa se va a aumentar como en no sé cuántas veces más los créditos. ¿Ya? Entonces, la importancia de una columna de opinión, chiquilla y chiquilla, es que si está bien elaborada y si tiene buenos argumentos, es posible incluso que sirva como para dar ideas a las personas que están a cargo de instituciones, que están a cargo no sé, de universidades, que tienen algún rol importante dentro de nuestra sociedad. ¿Ya? Por eso que yo les decía que era tan importante el tema de sentirte como un comunicador. Yo estoy comunicando y mi idea es válida. Ahora, ¿cómo la valido? Tengo que hacer esto, lo otro, aquí y allá, y seguir todos los pasos de los cuales estamos hablando. Y por último, en la conclusión, lo que ustedes tienen que hacer es reafirmar la postura inicial. ¿Ya? Reafirma lo que dijeron al principio. Yo reafirmo que, según yo, lo que aparecía al principio, cierto que el gobierno aún no despliega un plan acorde de la situación. Entonces, al final del texto, yo de nuevamente lo afirmo, ¿cierto? Dice, las fortalezas construidas durante décadas en nuestra economía son precisamente para implementar estas medidas, ¿ya? Y la nuestra en los próximos meses será crítica de no tomar medidas agresivas y con urgencia. ¿Ya? Es decir, mantiene la crítica de que el gobierno no está tomando las medidas y que se ha construido una base económica importante en nuestro país y que tenemos los recursos para poder utilizarlos ahora, y que ahora es cuando hay que utilizarlos, ¿ya? Y acá, en la última parte dice que fuentes de ideas te permite a ti, a medida que vayas investigando y presentando tus ideas,
diciendo o mirar de dónde vas a sacar esa información. ¿Ya? Lo puedes sacar desde algún ministerio, desde una propuesta publicada en un diario, desde un diccionario especializado. Puedes hacer tus consultas también de material académico a través de la biblioteca de la universidad, como comentaba Carolina, y seguir todos los conductos ahí necesarios y todo el procedimiento necesario para hacer la consulta bibliográfica. También puedes utilizar datos del Banco Central de Chile, y esto en cuanto a la columna de opinión, ¿ya? También la Comisión para el Mercado Financiero, etcétera. Voy a volver ahora a la pantalla, y yo sé, chiquillos y chiquillas, que seguramente van a quedar muchas dudas, muchas inquietudes, porque este tema en realidad da para largo. Yo les quería presentar un cuadro similar al que les mostré de la columna de opinión con respecto a cómo escribir a cómo ordenar las ideas dentro de un ensayo, pero es casi lo mismo. Así que eso, muchas gracias, y espero haber podido hacer un aporte y haber podido ayudarles a mirar un poco cómo se puede hacer para escribir. Antes de que se retiren, recuerden que Carolina les mencionó que tenían que responder un formulario que es bien breve, así que no se vayan, por favor, ¿ya? Yo me quedo acá también y les cedo la palabra a Carolina. Sí, hay una última pregunta, Ruth, planteada en el chat, que ¿Sí? está Alan. ¿Cómo inicio mi conclusión en una columna de opinión? A ver, ahí yo creo que siempre un tips que no falla es partir por un conector, por ejemplo, para terminar, finalizando, como análisis final, para terminar, ya lo dije, en conclusión incluso, personas que también utilizan la palabra en conclusión, ¿ya? Empezar con un conector, porque al utilizar un conector apropiado para terminar un texto, te va a permitir poder darle un hilo conductor a lo que quieres desarrollar en la conclusión. No sé si me explico claro. ¿Te quedó claro? Sí, ya. Sí, ahí ya les compartí el link, chiquillos, chiquillas, de la encuesta para que puedan responderla. Es muy breve, como decía Ruth, pero para nosotros es muy importante conocer su opinión, para que se den el tiempo de responderla, por favor. Ruth, voy a dejar de grabar. ¿Sí?